Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de la función real de variable real, identificando el porqué de este nombre y cuáles son las principales características que intervienen dentro de este concepto. Iniciamos entonces recordando que es una función real de variable real. Decimos que se llama a una función real de variable real a toda función definida de un subconjunto de los números reales en el conjunto R de los números reales, tal que a cada elemento X le corresponde uno y solo uno de los elementos Y de ese conjunto de números reales. Tiene esta representación f dos puntos de R en R. Significa que la función f va definida de los números reales hasta los números reales. Aquí es importante tener claro que cuando hablamos de números reales es un conjunto de números con unas particularidades y unas características muy específicas. Por lo tanto, si decimos que la función va de números reales a números reales es porque no admite algún tipo de elementos que no pertenezcan a este conjunto. Se puede expresar también mediante la relación y igual a f de x. En esta relación queda claro que se evidencian dos tipos de variables, a una que llamamos y a la otra que llamamos x. ¿Cuáles son esas variables? Vamos a llamarlas así. La x va a ser la variable independiente y la y va a ser la variable dependiente. Si miramos esta forma y igual a f de x, lo que estamos diciendo es que y es una variable que depende de x o que simplemente la función f es una función definida en términos de x. Se puede expresar distintamente f de x o y, el significado es el mismo, es decir, yo puedo escribir y o puedo escribir f de x y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo son esas funciones reales en el contexto? Lo que vamos a buscar son ciertas relaciones de dependencia de una variable con respecto a otra. Eso nos podría establecer a nosotros cierto criterio de funcionalidad. Por ejemplo, vamos a denotar aquí variable dependiente con la letra Y y variable independiente con la letra X. Entonces, encontramos que la distancia recorrida es una variable dependiente de la variable tiempo. A mayor tiempo, mayor distancia recorrida. Encontramos que el salario es una variable dependiente del número de horas laboradas. Entre más horas labore una persona, pues su salario se verá favorecido. De la misma manera, la oferta depende de la demanda. Entre más consumo haya por parte del cliente, pues se podrán ofrecer más y mejores productos. Los costos de producción dependen de las unidades producidas. A mayor unidades producidas, mayores son los costos de producción. Los ingresos dependen de las unidades vendidas. Entre mayor sea la venta, mayor van a ser los ingresos. Valor de la factura de un servicio público va a depender del consumo. A mayor consumo va a ser mayor el valor a pagar en una factura de servicio público. Estas funciones reales tienen una representación gráfica, ¿verdad? Lo podemos hacer en algo que llamamos nosotros un plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano, que son dos ejes, uno vertical y otro horizontal. En el eje horizontal vamos a colocar los valores de X y en el eje vertical los valores de Y. De tal manera que podemos verlo como la distancia horizontal medida en X y la altura de la función o del gráfico medido en Y. ¿Cómo sé yo que ya una gráfica de este tipo corresponde a una función? Existe un criterio para determinar si cualquier gráfico o si un gráfico corresponde o no a una función. Y es el criterio de la recta vertical. Este criterio consiste en que si usted tiene un gráfico, simplemente basta con trazar una recta vertical a lo largo de ese gráfico y si lo corta en dos puntos, esa recta vertical paralela al eje Y, si la corta en dos puntos, automáticamente ese gráfico no corresponde a una función. Entonces aquí tenemos un ejemplo, este gráfico. Si yo trazo una recta en cualquier parte de ese gráfico, ahí tracé la recta, observen que en este caso corta en este punto y también corta en este punto. Significa entonces que este gráfico no es una función. Si miramos el siguiente gráfico, acá tenemos esta curva en rojo. Si yo trazo una recta vertical o paralela al eje de la Y, vemos que en este caso solamente corta en un solo punto. Aquí no es que usted va a quedar limitado a una sola parte del espacio para hacer el corte.
Es decir, yo pude en este primer gráfico hacerlo acá. En cualquier parte que yo trace, si en cualquiera de esas corta en 2 puntos, no es una función. Igual puedo pasar en el segundo gráfico. Si yo trazo en cualquier parte, veo que en todas partes va a cortar solamente en uno. Si dado el caso cortar en dos, automáticamente eso significa que nuestra gráfica no corresponde a una función.